Y lo decíamos, Jesús, en los titulares, y estaba todo el mundo atento a ese consejo de seguridad que se dio entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente Gustavo Petro. Pues 7 propuestas salieron de ahí. Con 7 propuestas se busca mejorar la seguridad en Bogotá, y así fue que terminó. Esa fue la conclusión de este primer Consejo de Seguridad, que le llamaron Consejo de Seguridad Integral entre la alcaldesa y el gobierno Petro. Consejo que terminó muy tarde, Carla. Sobre las 10:30 estaban entregando las conclusiones, las declaraciones, tanto el presidente Gustavo Petro como la alcaldesa Claudia López, y ha llamado la atención una propuesta o un anuncio del presidente Gustavo Petro de eliminar los permisos para el porte de armas. Sí, Fabián Trujillo nos cuenta y nos hace un resumen ejecutivo muy interesante sobre lo que pasó en ese consejo que terminó a altas horas de la noche. Buenos días, sobre las 10:20 de la noche de este miércoles terminó el primer Consejo de Seguridad Integral liderado entre la Alcaldía de Bogotá y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Dentro de este encuentro, la alcaldesa Claudia López le presentó 7 propuestas al mandatario para mejorar la situación de seguridad en la capital del país. En ese fortalecimiento de inteligencia, en reforzar la inversión social conjunta que tenemos con la nación, también el fortalecimiento de trabajos de casas de justicia, de sacar adelante los 2 proyectos de regular las competencias carcelarias. Además, la alcaldesa resaltó la labor de las autoridades para combatir a los grupos criminales y aseguró que en Bogotá ninguna localidad está controlada por estos grupos al margen de la ley. La ciudad de Bogotá puede tener la certeza de que aquí ningún grupo criminal ni banda multicrimen tiene control territorial. En Bogotá no le tenemos que pedir permiso a ninguna banda para hacer inversión o trabajo social. Por su parte, el presidente Gustavo Petro resaltó que en los últimos 30 años la violencia en Bogotá ha tenido una reducción importante, tanto así que a la actualidad es la ciudad más pacífica de Colombia. Otro de los temas que abordó el mandatario fue la situación del narcotráfico y el lavado de activos. Esto fue lo que dijo. Explicó que es necesario más operaciones de inteligencia. Inteligencia del Estado, para que se dirija exactamente a combatir las grandes operaciones de lavado de activos, y porque las grandes operaciones de lavado de activos generalmente se realizan con funcionarios del Estado. Otro de los temas delicados que tocó el mandatario fue la situación de orden público y el porte de armas. Vamos a cumplir con dificultades el objetivo de aumentar el pie de fuerza policial en Bogotá. Se necesita en todo el país. Le he pedido a la policía que cuide menos al gobierno y más a la ciudadanía. He pedido que se reestructure las formas organizacionales de la policía en las grandes ciudades. Un plan de desarme mucho más eficaz. Yo pienso que hay que eliminar incluso hasta los permisos especiales de armas. El mandatario también habló de los desafíos que tienen el gobierno y la alcaldía para poder cumplir con todos estos objetivos, y tiene que ver también con reducir los índices de pobreza. Tenemos nubarrones en el cercano futuro, crisis económica mundial, posibilidades de crisis climática en toda Colombia, cierre presupuestal por decisión del anterior gobierno de ingresos solidarios y otros nombres, y por tanto esta demostración de que si disminuye la pobreza, disminuye el crimen, pues puede volverse inversa. Finalmente aseguró que ante la petición de la Fiscalía de poder ampliar el personal, esperará que termine el periodo de la procuradora Margarita Cabello para, junto a ella, evaluar la posibilidad de qué dependencias podrían apoyar estas actividades del ente investigador. 6:37, pues Jesús, ahí estaba el resumen que nos hace Fabián Trujillo sobre esta gran cumbre de seguridad que se dio ayer. Es importante analizar lo que anunciaron hasta el momento. Me imagino que irán a desglosar más el trabajo concreto que van a hacer, que es lo que está pidiendo la comunidad y la ciudadanía. Por eso es importante tener opiniones de personas que han estado en esos zapatos y han estado en ese gabinete, en gabinetes de alcaldías como la de Bogotá. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá y además experto en temas de seguridad. Bienvenido a RCN Mundo. Buenos días. Buenos días, doctor Acero. Ayer se dio una importante cumbre de seguridad. Dice el presidente Gustavo Petro, anuncia unos cambios, una reestructuración, por ejemplo, en el sistema de cuadrantes de la Policía de Bogotá, el tema de endurecerlo, del desarme. Dice que Bogotá está en camino de ser una ciudad menos violenta. Usted, que estuvo al frente de esas riendas de la ciudad en temas de seguridad, ¿cómo lo analiza? ¿Cree que es cierto y que eso se pueda lograr? Bueno, lo primero, celebrar, digamos, esta primera reunión que se da directamente con el presidente, digamos, entre el distrito y la nación. Yo creo que eso hay que seguirlo manteniendo, porque realmente
tampoco se puede negar que durante el gobierno anterior no hubo una relación permanente, particularmente en estos temas de seguridad, inclusive unos compromisos que en la reunión que se tuvo anoche con el presidente, pues se volvieron a plantear, o sea, que se cumplan como el aumento del pie de fuerza. Entonces, lo primero es celebrar, digamos, ese trabajo conjunto que hay que tener entre las autoridades nacionales y las autoridades distritales. Yo creo que eso hay que mantenerlo con la dificultad que no siempre va a estar el presidente. Seguramente habrá una relación directa más con los ministros tanto de defensa como justicia y de acuerdo con las necesidades, pero creo que esa relación hay que mantenerla, inclusive se buscaría mucho más que a los consejos de seguridad asista un ministro o un viceministro casi que de manera permanente, porque creo que Bogotá es no solamente la ciudad que más habitantes tiene, sino la ciudad que concentra algunos problemas que realmente preocupan y que deben ser solucionados de manera conjunta. Bogotá es también la sede de gobierno nacional y de todo el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, digamos, este es un primer acercamiento. Lo segundo es compromisos que ya, digamos, se tenían con el gobierno anterior y que desde luego se refrendan y hay que buscar cómo solucionarlos y cumplirlos. Uno es el tema del aumento del pie de fuerza. Yo creo que ese es un elemento que hay compromisos anuales en donde Bogotá, desde el año 2021, comenzó a invertir en la formación de policías, o sea, quiere decir que Bogotá casi que becaba a los muchachos que ingresaban a formación de policías, eh, eh, digamos, por curso, con una buena inversión cercana a los 13.000, 14 millones de pesos, que permitían desde luego que estos muchachos formados, una parte se quedaran en Bogotá. Y esos son compromisos anuales de 1.500 policías que deben ingresar, aunque el presidente dice pues que hay dificultades y realmente sí las hay, y que el proceso, esa necesidad también es nacional. Digamos, en ese sentido, Sí. hay que fortalecer. El tema de desarme creo que también, digamos, en esa línea se avanza un poco más, Claro. dado que en el caso del presidente Petro sostiene que va a mantener el desarme, inclusive va a eliminar los permisos especiales. Claro. Ahora, doctor Hugo Acero, ¿usted cree que todo lo que ha vivido la capital en las últimas semanas, esas imágenes terribles que hemos visto de cuerpos en bolsas, desmembrados, el tema de asesinatos dentro de un carro, lo que sucedió en la autopista norte, en fin, todos estos hechos que son macabros, sí se pueden contrarrestar, eliminar a punta de pie de fuerza? No, creo que hay una solicitud y lo he venido planteando desde hace mucho tiempo, inclusive lo planteé estando como secretario, y es el aumento de policía judicial, básicamente de policías de investigación criminal, pero también el aumento de policías en inteligencia. Y esto lo debe hacer a nivel nacional el presidente, porque es que tenemos unas estructuras criminales que no detienen su accionar con más policía en la calle. Y en eso usted tiene toda la razón. Digamos, no se detiene su accionar policía en la calle. Se detiene de manera particular con una acción que va más allá de la propia policía, que involucra también a la fiscalía e inclusive involucra a Hacienda. Porque lo que hay que hacer es precisamente tener más pie de fuerza, o sea, más hombres y mujeres dedicados a la investigación criminal, a la inteligencia, tanto en policía como en fiscalía, pero la fiscalía también debe tener más fiscales especializados en bandas criminales y en hechos como el homicidio, especializados en temas de investigación, en temas de homicidio. Y cuando digo que debe estar Hacienda, es porque en conjunto con la policía, inteligencia, investigación criminal, la fiscalía y Hacienda hay que atacar los recursos que tienen las bandas criminales. Hay que atacar las finanzas de estas organizaciones. O sea, hay que recuperar esos recursos mal habidos de estas organizaciones. Lo que más le duele a los delincuentes no es que los detengan, porque las cárceles van a seguir delinquiendo. Lo que más les duele es que les quiten los recursos. Y yo creo que ese es un elemento importante que debe estar dentro de la política, no solamente de seguridad, sino dentro de la política criminal de la ciudad y del país.
Doctora Cero, quiero aprovecharlo no como exsecretario de Seguridad de Bogotá, sino como experto en seguridad para hablar ya también no solo de la capital del país, sino a nivel nacional. Hace poco un análisis de Futuros Urbanos dijo que al 22 de agosto se han registrado en Colombia 5.072 muertes bajo la modalidad de sicariato, especialmente con arma de fuego. Decían, 1 de cada 5 casos de sicariato se están registrando en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Cartagena. Y claramente, según también expertos, lo de prohibir el parrillero pues no es que sea la única opción para controlar esto. Usted como experto, ¿qué sugiere para controlar estos casos de sicariato que además que son los que generan mayor impacto en la ciudadanía? El susto, el miedo de ver a unos sicarios disparándole a alguien en una ciudad. He tenido la oportunidad no solamente de leer el trabajo que hace Futuros Urbanos, me parece un trabajo importante porque Futuros Urbanos, digamos, lo que hace es poner en claro una evidencia que hace tiempos también venía trabajando. Cuando llegamos a Bogotá, se nos dijo que el 30% de los homicidios correspondían a crimen organizado o a criminalidad más bien dentro de la ciudad, que cerca del 35% eran homicidios que se daban por problemas de convivencia y que el restante, que podría ser 34, 33%, no se tenía información sobre esto. Y ahí comenzamos a concentrar esfuerzos. ¿Qué muestra este estudio? Que efectivamente, solamente el estudio muestra que el 61% de los homicidios tiene que ver con crimen estructural, o sea, con criminales, porque es sicariato. Pero si le suma uno adicional a esto, los homicidios producto de un hurto casi llega al 79%. Quiere decir que casi 8 de cada 10 delitos los comete la delincuencia. ¿Qué hacer frente a estos casos? ¿Qué hacer frente a esa criminalidad organizada? Lo que estábamos diciendo, no basta con pie de fuerza en la calle. Desde luego, frente al hurto hay un elemento importante y ahí hay que insistir para que haya más policías porque también eso da mayor sensación y mayor tranquilidad a los ciudadanos. Hay que insistir en labores de inteligencia e investigación criminal porque hay que atacar la estructura completa, porque hay que atacar sus finanzas y porque hay que detener a quienes están cometiendo este tipo de asesinatos. En el caso de Bogotá, que Bogotá ha avanzado, Bogotá, digamos, de cada 100 homicidios, solamente las autoridades sabían solamente 26, con nombre, casi con nombre propio, quién había cometido ese homicidio. 26 de cada 100. Se pasó a 40 de cada 100, eso quiere decir 4 de cada 10, hoy por lo menos se sabe el nombre, aunque en algunos casos ni siquiera se tiene detenido. Se sabe que fue fulano de tal el que asesinó, o sea, hay evidencia importante que eso sucedió, pero no se tiene detenido. Entonces, ahí hay una falencia, es que 4 de cada 10, se ha llegado a 4 de 10 a conocer por lo menos el homicida. Hay que hacer un esfuerzo grande, por eso digo que hay que tener más investigadores y más fiscales para que ojalá en poco tiempo sea 6 o 7 de cada 10 que por lo menos se sepa quién fue el asesino. Claro. Y al mismo tiempo detenerlo y meterlo a la cárcel, porque de lo contrario esto no va a parar. El sicariato tiene una particularidad y es que una sola persona, o sea, llamado sicario, puede cometer 1, 2, 3, 10 o 20 homicidios. Y si no se le detiene, va a seguirlos cometiendo. Ahora, doctor Hugo Acero, en el tema de la justicia restaurativa, nos gustaría conocer su opinión y entendido esto como más allá de la propuesta que en algún momento hace unas semanas hizo el nuevo ministro de Justicia del tema de que si le robaban el celular, el ladrón tenía que pagarle el teléfono y pagarle el plan. Yo le pregunto por la justicia restaurativa, más allá de ese ejemplo del ministro, ¿cuál es su postura? Digamos, aún el ejemplo del ministro fue, digamos, desafortunado, pero la justicia restaurativa, digamos, lo que hace de manera particular es involucrar al victimario en reconocimiento de los daños que hizo o que cometió con su acto y el tratar de reparar a la víctima. Eso en papel o en palabras dice uno, pues no, pues la gente aquí en Colombia lo que queremos es que el tipo esté metido en la cárcel. Eso en palabras, pero en el caso de la práctica, Bogotá, desde el año 2016, viene trabajando un modelo de justicia restaurativo muy interesante. O sea, no basta con hacer reformas, no basta con hacer reglamentaciones. Bogotá es muy buen ejemplo de lo que podría suceder y nosotros lo comenzamos a mirar desde el punto de vista también de los delincuentes adultos. Pero en el caso de
responsabilidad penal, lo que hay es que el muchacho comete un hurto, el muchacho portaba armas, el muchacho estaba vendiendo droga, el menor estaba vendiendo drogas haciendo esto, ¿cierto? Se acordó conjuntamente con la Fiscalía y con el Consejo Superior de la Judicatura que al muchacho no se le mandaba privado de la libertad a los centros especiales que tiene el ICBF como el Redentor, sino que el distrito, con sus recursos, establecía una serie de programas y una serie de lugares donde el muchacho llegaba, comenzaba a atendérsele a él y a la familia para que hiciera un proceso, digamos, de reconocimiento de sus delitos, pero también de transformación individual y familiar, ¿cierto? Y se mantiene durante varios meses, digamos, en esa actividad, y él debe cumplir, porque el juez le ordena que él debe ir 3, 4, 5 veces a semanal a participar de esas actividades en procesos de formación, él y su familia. Y en ese proceso comienza a acercarse ese victimario menor con la víctima. Y ahí es donde se da, digamos, reconocimiento, primero, que hizo daño, segundo, cómo va a repararlo. A veces ni siquiera es un tema económico. Hay gente que lo único que le quiere decir es que espera que por lo menos se disculpe y que no lo vuelva a hacer. Y se le está informando a la víctima cómo va el proceso del muchacho. Y lo más importante de todo esto son los resultados. Después de 2016, de cada 100 muchachos que ingresaron al programa, 93 no han vuelto a reincidir. Eso es un logro muy importante. Pero se requiere, como digo, no solamente una reforma legal o el reconocimiento de las autoridades que es posible mejorar el principio de oportunidad, sino se requiere que se atienda y se trabaje con la persona de manera permanente, ¿cierto? Para que haya un cambio real y esa persona no vuelva a delinquir. Porque lo que está sucediendo es que uno lo manda a la cárcel, lo manda a una cárcel por un hurto. Y sale peor. El tipo llega a la cárcel, claro, sale peor y sale a vender droga. Posiblemente ya lo tienen como gatillero o como alguien que puede cometer homicidios, ¿cierto? Como alguien que puede cobrar de manera violenta las rentas y las extorsiones, y el tipo ya no es solamente un atracador, sino que el tipo ya se metió en la estructura criminal. Entonces, ahí hay una solución que yo creo que es interesante, la planteó el ministro, como digo, el ejemplo no fue muy afortunado, claro, pero es una salida, es una salida. Porque creo que hay otros elementos dentro de la política criminal que hay que activarlos de manera fuerte. Doctor Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, experto también en temas de seguridad, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Buen día para usted. Buen día para ustedes, pero una última cosa que creo que no estuvo en el Consejo. Sí, señor. Y creo que eso hay que plantear. Y es un compromiso que también se tiene con el gobierno nacional. Se acordó con el anterior ministro Wilson Ruiz. Se hizo un convenio que está firmado entre la alcaldesa y el ministro para construir una nueva cárcel de Bogotá en Predios de la Picota. Bogotá necesita una nueva cárcel porque tiene cerca de 3.200 personas que han cometido delitos, pero 3.200 personas pudriéndose y en condiciones completamente inhumanas, viviendo todos los días en 1 metro cuadrado en las URIs y estaciones. Y eso se soluciona no solamente con justicia restaurativa, sino que algunos de ellos van a tener que pagar pena y deben hacerlos en un establecimiento digno, como lo es la cárcel distrital, y por eso Bogotá necesita otra cárcel y esa se puede construir en Predios de la Picota. Muchas gracias, doctor Hugo Acero. Cada mañana nos escuchamos y conectamos en RCN Mundo.